Hay visiones que no se pueden ignorar. Hay advertencias que llegan desde lo profundo del tiempo, como ecos de algo que ya está escrito pero que aún no ha sucedido. Y cuando esas advertencias vienen de alguien que ha predicho lo imposible una y otra vez, entonces debes detenerte, debes escuchar, porque lo que está por revelarse no es solo el destino de un hombre, es el destino de toda una nación. Monividente lo vio, y lo que vio dejó helada su sangre. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, el hombre que prometió cambiar la historia, el líder que dividió al país entre esperanza y rechazo. Pero lo que pocos saben es que su destino ya fue anunciado. Monividente, la mujer que predijo la caída de presidentes, la muerte de figuras públicas y catástrofes naturales antes de que sucedieran, pronunció palabras que todavía resuenan en el aire como un trueno sordo. Palabras que hablan de traición, de caída, de un final que nadie esperaba. ¿Qué vio Moni en las cartas? ¿Qué le revelaron los astros sobre el destino de Gustavo Petro antes del año 2026? ¿Y por qué todo lo que ella anunció está comenzando a cumplirse justo ahora, en este mismo instante? Si crees en las coincidencias, detente aquí, porque lo que estás por descubrir no es coincidencia, es profecía. Todo comenzó en una tarde de agosto del año 2022. Monividente estaba en su estudio privado, rodeada de velas, cartas del tarot y un silencio tan profundo que parecía que el universo mismo contenía la respiración. Acababa de terminar una lectura para una persona que nunca revelaría, pero algo extraño sucedió. Las cartas se movieron solas, cayeron de la mesa, y cuando las recogió, allí estaba la torre, el colgado, la muerte. Y en el centro, el rey de espadas invertido. Moni cerró los ojos. Las imágenes llegaron como un torrente. Un hombre con gafas, de rostro serio, rodeado de multitudes que gritaban su nombre. Banderas rojas ondeando, pero luego oscuridad. Gritos de traición. Un palacio vacío, un hombre solo, caminando por pasillos donde nadie lo seguía. Y finalmente, una puerta que se cerraba. Un portazo que resonaba en toda Colombia. Cuando Moni abrió los ojos, supo que había visto el futuro de Gustavo Petro días después, en una entrevista que circuló por todos los medios. Moni pronunció las palabras que muchos intentaron silenciar. Dijo que Gustavo Petro no terminaría su mandato como presidente de Colombia, que antes del año 2026 algo ocurriría que lo apartaría del poder. No habló de golpe de Estado, no habló de renuncia, habló de algo mucho más oscuro. Habló de una cadena de eventos que comenzarían con pequeñas grietas y terminarían con un derrumbe total. Habló de traición, de sus propios aliados volteándose, de acusaciones que saldrían a la luz como fantasmas del pasado, de un país dividido que finalmente se cansaría de esperar. Y habló de una fecha que se acerca peligrosamente. ¿Recuerdas cuando Moni predijo la caída de otros líderes latinoamericanos? ¿Recuerdas cuando nadie le creyó hasta que todo se cumplió? Ahora está sucediendo de nuevo. Y esta vez, el nombre es Gustavo Petro. Desde que asumió la presidencia en agosto del año 2022, Gustavo Petro prometió una transformación total. Prometió justicia social, paz en las calles, igualdad para todos. Pero las promesas son frágiles. Y la realidad de Colombia es feroz. Desde el primer día, Petro enfrentó una oposición implacable. Cada decisión que tomaba era cuestionada. Cada palabra que pronunciaba encendía debates interminables. Y mientras tanto, Monividente observaba desde lejos, esperando que se cumplieran las señales que había visto en las cartas, y las señales comenzaron a aparecer. Primero fue el escándalo de corrupción que salpicó a varios de sus ministros. Acusaciones de sobornos, de desvío de fondos, de alianzas oscuras con grupos que operaban en las sombras. Petro negó todo. Dijo que eran ataques políticos, que la oposición quería destruirlo. Pero las investigaciones avanzaban, los nombres salían a la luz.
Y con cada nuevo escándalo, la imagen de Petro se manchaba más. Moni lo había advertido. Había dicho que la traición vendría de dentro, que aquellos en quienes confiaba serían los primeros en hundirlo. Y así estaba sucediendo. Luego vino la crisis económica. Colombia enfrentaba inflación récord, desempleo creciente y las promesas de campaña parecían cada vez más lejanas. La gente comenzó a perder la paciencia. Las protestas volvieron a las calles. Y esta vez no solo eran los opositores de Petro, eran también aquellos que habían votado por él con esperanza, pero que ahora sentían que habían sido engañados. Moni había hablado de esto también. Había dicho que las multitudes que lo llevaron al poder serían las mismas que exigirían su salida, que la esperanza se convertiría en furia y que esa furia sería imparable. Pero lo más inquietante de todo fue lo que Moni reveló en una lectura privada que luego se filtró a los medios. Dijo que Gustavo Petro enfrentaría un juicio, no en tribunales comunes, sino en un juicio político que podría derivar en su destitución. Habló de acusaciones graves, de evidencias ocultas que saldrían a la luz en el momento menos esperado. Y habló de una conspiración que involucraba a figuras poderosas, tanto dentro como fuera de Colombia. Cuando esas declaraciones se hicieron públicas, muchos las descartaron como fantasía, como el delirio de una vidente que buscaba atención. Pero quienes conocían el historial de Moni sabían que no debían tomarla a la ligera, porque Moni Vidente no se equivoca, o al menos no se equivoca tan seguido como para ignorarla. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. En marzo del año 2024, un grupo de congresistas presentó una moción de censura contra varios ministros del gabinete de Petro. La moción fue aprobada. Los ministros cayeron uno tras otro. Petro intentó reestructurar su gobierno, pero cada nuevo nombramiento era recibido con críticas feroces. Su círculo de confianza se reducía día a día. En junio de ese mismo año, un medio de comunicación internacional publicó un informe devastador. Hablaba de vínculos entre miembros del gobierno de Petro y organizaciones criminales. Hablaba de reuniones secretas, de pagos ilegales, de un entramado de poder que operaba en las sombras. Petro salió a desmentir todo, pero el daño ya estaba hecho. La credibilidad de su gobierno se desmoronaba. Moni, al ser consultada sobre estos eventos, simplemente sonrió. Una sonrisa triste, como quien sabe que lo inevitable está ocurriendo. Y dijo, todo está pasando tal como lo vi. Pero lo peor aún no llega. Esperen al año 2025. Ahí es cuando todo cambiará para siempre. ¿Qué vio Moni para el año 2025? ¿Qué evento tan catastrófico podría cambiar el destino de Gustavo Petro y de Colombia? Según sus propias palabras, en el año 2025 ocurrirá algo que nadie espera. Habló de una revelación masiva, de documentos que saldrán a la luz, de testimonios de personas que estuvieron cerca de Petro y que finalmente hablarán. Habló de un escándalo tan grande que ni siquiera sus más fieles seguidores podrán defenderlo. Y habló de una fecha específica. Dijo que entre los meses de marzo y julio del año 2025, Gustavo Petro enfrentará el momento más oscuro de su vida política. Que en esos meses la presión será tan intensa que se verá obligado a tomar una decisión drástica. Y esa decisión, según Moni, será su caída. Pero hay algo más, algo que Moni mencionó solo una vez, en una entrevista que luego fue borrada de internet. Habló de una enfermedad, de un problema de salud que afectaría a Petro y que complicaría aún más su situación. No fue clara en los detalles, pero dejó entrever que el estrés, la presión y los años de lucha política pasarían factura a su cuerpo. ¿Se cumplirá esto también? Veremos a Gustavo Petro debilitado, no solo políticamente, sino también físicamente. Los escépticos dirán que Moni está especulando, que cualquiera puede hacer predicciones vagas y esperar que algo encaje. Pero quienes han seguido su trayectoria saben que sus predicciones no son vagas,
son específicas, son detalladas y se cumplen con una precisión escalofriante. Moni predijo la muerte de Juan Gabriel antes de que sucediera. Predijo el terremoto de México en el año 2017. Predijo la caída de políticos en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. Y ahora está prediciendo la caída de Gustavo Petro. Pero aquí viene la pregunta que todos se hacen. Si Moni Vidente ha visto el futuro, ¿se puede cambiar? ¿Puede Gustavo Petro evitar el destino que le espera? ¿O ya está todo escrito y solo estamos viendo cómo se desarrolla lo inevitable? Moni ha sido clara en esto. Dice que el futuro no es inmutable, que las visiones que recibe son caminos posibles, pero que las decisiones humanas pueden alterar el curso de los eventos. Sin embargo, también dice que cuando las señales son tan fuertes, cuando las cartas hablan con tanta claridad, es muy difícil escapar del destino, y las señales en torno a Gustavo Petro son abrumadoramente claras. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el reloj sigue avanzando. Cada día que pasa nos acerca más al año 2025. Cada noticia que sale sobre Colombia parece confirmar un pedazo más de la profecía de Moni. Y la pregunta no es si algo sucederá, sino cuándo. Porque la historia ya nos ha enseñado que los líderes políticos no son invencibles, que los gobiernos caen, que las promesas se rompen y que el poder, por más fuerte que parezca, siempre es temporal. Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de cambiar Colombia para siempre. Pero tal vez el cambio que traerá no será el que todos esperaban. Tal vez su legado no será el de un reformador, sino el de una advertencia de que el poder sin apoyo es frágil, de que la ambición sin prudencia es peligrosa y de que el destino, cuando viene marcado con señales tan claras, es casi imposible de evitar. Moni Vidente sigue observando, sigue consultando sus cartas y cada vez que lo hace, las mismas imágenes regresan. Un hombre caminando solo, un palacio vacío, una puerta que se cierra y el eco de un nombre que alguna vez fue gritado con esperanza, pero que ahora resuena con decepción. Gustavo Petro. El tiempo dirá si Moni tenía razón, pero la historia sugiere que sí, que cuando ella habla, el universo escucha, y que lo que ella ha visto para Gustavo Petro no es solo una posibilidad, es una advertencia. Es una profecía, y las profecías, tarde o temprano, se cumplen. Hay quienes dicen que todo esto es manipulación, que las predicciones de Moni son solo una forma de crear pánico, de generar controversia, de obtener atención. Pero entonces, ¿cómo explicas las veces que acertó? ¿Cómo explicas las predicciones que se cumplieron al pie de la letra? ¿Cómo explicas que cada vez que ella habla, algo en el aire cambia? Como si el destino mismo reconociera sus palabras. No se puede explicar, solo se puede observar y esperar, porque lo que Moni Vidente ha advertido sobre Gustavo Petro no es solo una predicción más, es una sentencia. Y esa sentencia está comenzando a ejecutarse en este preciso momento. Cada escándalo que sale, cada aliado que se aleja, cada protesta en las calles, cada investigación que avanza, todo es parte del mismo guión. Un guión que fue escrito hace tiempo y que ahora se está representando ante los ojos de millones. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasará en los próximos meses? ¿Veremos a Gustavo Petro caer tal como Moni lo predijo? ¿O logrará desafiar el destino y mantenerse en el poder hasta el final de su mandato en el año 2026? La respuesta está en el aire, está en las cartas, está en las estrellas. Y sobre todo, está en las decisiones que Gustavo Petro tome en los días que vienen. Porque si algo nos ha enseñado Moni Vidente es que el destino no es una línea recta, es una telaraña. Y cada decisión que tomamos puede llevarnos por un camino diferente. Pero cuando las señales son tan claras, cuando las advertencias son tan fuertes, escapar de la red se vuelve casi imposible y Gustavo Petro está atrapado en esa red. Ahora mismo, en algún lugar de Colombia, hay personas trabajando en documentos que podrían cambiarlo todo. Hay testimonios siendo preparados. Hay investigaciones en curso que pronto saldrán a la luz.
Y cuando eso suceda, el país entero se estremecerá. Porque lo que se revelará no será solo sobre Petro, será sobre todo un sistema, sobre alianzas secretas, sobre pactos que nunca debieron hacerse y sobre decisiones que tendrán consecuencias por generaciones. Moni lo vio y ahora tú también lo estás viendo. Pero aquí viene lo más perturbador. Moni no solo predijo la caída de Gustavo Petro, también predijo lo que vendrá después. Habló de un vacío de poder, de un periodo de caos en Colombia, de enfrentamientos entre facciones que lucharán por llenar el espacio que Petro dejará. Y habló de un líder nuevo, alguien que surgirá de las sombras, alguien que nadie espera y que traerá consigo un cambio aún más profundo que el que Petro prometió. ¿Quién será ese líder? ¿Y será para bien o para mal? Moni no lo reveló, o tal vez no lo vio con claridad. Pero lo que sí dijo es que Colombia está entrando en una nueva era. Una era de transformación, de dolor, pero también de renacimiento. Y que Gustavo Petro, aunque no lo sepa, es solo el catalizador. El primer dominó que cae para que todos los demás lo sigan. Y tú que estás escuchando esto ahora, eres testigo de ese momento. Estás viviendo la historia en tiempo real. Cada noticia que ves, cada declaración que escuchas, cada protesta en las calles, es parte de ese gran cambio que Moni anunció. Y aunque no lo notes ahora, en unos años mirarás atrás y dirás, ella tenía razón. Todo sucedió tal como lo dijo, porque así funciona el tiempo. Así funcionan las profecías. No se ven hasta que ya han sucedido, pero cuando finalmente las reconoces, es imposible negarlas. Hay algo poético en todo esto. Gustavo Petro, un hombre que dedicó su vida a luchar contra el sistema, podría terminar siendo consumido por ese mismo sistema. Un hombre que prometió justicia podría enfrentar su propio juicio. Un líder que buscó cambiar la historia podría convertirse en una nota al pie de página. Y todo porque las cartas así lo dictaron, porque los astros así lo alinearon, porque el destino, en su infinita ironía, tiene un sentido del humor cruel. Moni Vidente lo vio, y ahora todo Colombia está esperando ver si sus palabras se hacen realidad. Pero hay una última advertencia, algo que Moni mencionó en sus últimas lecturas y que pone los pelos de punta. Dijo que lo que le suceda a Gustavo Petro no afectará solo a Colombia, que tendrá repercusiones en toda Latinoamérica, que su caída será una señal para otros líderes, para otros gobiernos, para otros movimientos políticos, que será el comienzo de un efecto dominó que cambiará el panorama político de toda la región. Piénsalo, si el primer presidente de izquierda en Colombia cae antes de terminar su mandato, ¿qué mensaje envía eso? ¿Qué significa para otros líderes progresistas en la región? ¿Y qué significa para los movimientos que lo apoyaron y que pusieron todas sus esperanzas en él? Significa que el cambio es más difícil de lo que pensaban. Significa que las estructuras de poder son más resistentes de lo que imaginaban. Y significa que el destino, cuando está escrito, es casi imposible de cambiar. Moni Vidente ha lanzado la advertencia, ha puesto las cartas sobre la mesa, ha revelado lo que vio en sus visiones. Y ahora solo queda esperar. Esperar y observar, porque el tiempo no se detiene. Los eventos siguen su curso. Y la profecía, lenta pero segura, se va cumpliendo. Gustavo Petro tiene poco más de un año para demostrar que Moni estaba equivocada. Poco más de un año para cambiar su destino. Poco más de un año para reescribir el guión que parece estar ya escrito. Pero cada día que pasa, cada escándalo que surge, cada aliado que lo abandona, hace que esa posibilidad parezca más lejana. Y mientras tanto, Moni sigue allí con sus cartas, con sus velas, con esa mirada que parece ver más allá del tiempo, esperando, observando y sabiendo que, tarde o temprano, sus palabras se harán realidad. Porque cuando Moni Vidente habla, el universo escucha. Y lo que ella ha dicho sobre Gustavo Petro no es solo una predicción, es una sentencia que está comenzando a ejecutarse, una sentencia de la que tal vez no haya escapatoria. El reloj avanza, los días pasan y el año 2026 se acerca.
Pero antes de llegar allí, tendremos que pasar por el año 2025. Y según Moni, ese será el año en que todo cambie. El año en que las máscaras caigan. El año en que la verdad salga a la luz. El año en que Gustavo Petro enfrente su destino. Y tú estarás allí para verlo, para ser testigo, para recordar este momento y decir, yo lo supe antes de que sucediera. Yo escuché la advertencia, porque esta no es solo la historia de un presidente, es la historia de un país en encrucijada. Es la historia de decisiones que tendrán consecuencias por generaciones. Es la historia de cómo el poder, la ambición y el destino se entrelazan en una danza fatal. Y Moni Vidente nos ha dado un vistazo adelantado. Nos ha mostrado el final antes de que llegue. Y ahora solo nos queda decidir si creemos o no. Si esperamos a ver qué sucede, o si tomamos sus palabras como lo que son, una advertencia que no debe ser ignorada. Porque cuando las profecías se cumplen, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Solo queda aceptar lo inevitable. Solo queda ver cómo el destino se desarrolla ante nuestros ojos. Y solo queda preguntarnos, ¿qué más nos ha advertido Moni que todavía no hemos escuchado? La respuesta está allí, en las cartas, en las estrellas, en las visiones que solo ella puede ver. Y tal vez, solo tal vez, si prestamos suficiente atención, podremos ver lo que viene antes de que sea demasiado tarde. Pero por ahora, el foco está en Gustavo Petro, en lo que le espera, en la caída que Moni predijo, en el destino que parece inevitable. Y mientras el mundo observa, mientras Colombia contiene la respiración, mientras los meses avanzan hacia ese fatídico año 2025, solo queda una pregunta. ¿Tenía razón Moni Vidente? Pronto lo sabremos, muy pronto, y cuando lo sepamos, será imposible olvidarlo, porque las profecías que se cumplen no se olvidan, se quedan grabadas en la memoria colectiva, se convierten en leyenda, y el nombre de Moni Vidente quedará para siempre asociado con el día en que predijo lo imposible y tuvo razón. Gustavo Petro, un nombre que resonó con esperanza, un nombre que prometió cambio, un nombre que, según Moni, está destinado a caer, y el universo ya está moviendo las piezas para que así sea. El tiempo lo dirá. Pero el tiempo, como siempre, le da la razón a Moni, porque ella no adivina, ella ve. Y lo que ha visto para Gustavo Petro es un final que nadie quiere, pero que muchos ya están esperando, un final que está más cerca de lo que crees, un final que podría comenzar mañana o tal vez ya comenzó.